Bueno, nos encontramos con un gran personaje, estamos conviviendo con un gran personaje histórico, mariano, profeta. Bueno, hemos hablado y se ha comprobado la grandeza de este San Luis María Guión de Montfort. Si bien la fiesta se celebra el 28 de abril, pues venimos considerándolo en función de lo que significa el Tratado de la Verdadera Devoción como freno a la revolución, como derrota histórica del demonio. La imagen de San Luis María de Montfort, inclusive la tengo publicada en mi canal de YouTube, Teología con el Profe Camilo, recuerden, Teología con el Profe Camilo en Instagram, Teología con el Profe Camilo en YouTube. La imagen que está en el Vaticano, dentro de las imágenes de los fundadores, está San Luis María aplastando al demonio, y el demonio furioso berrando a los pies de San Luis María, y está el Tratado de la Verdadera Devoción abierto, como libro Princeps Clímax de la vida mística de San Luis María Guión de Montfort. Estábamos en la carta, el obispo estando San Luis María predicando los ejercicios espirituales, recuerdan ustedes, a las hermanas de Santa Catalina. El obispo, que estaba influenciado por el jansenismo, del cual ya hablamos, le envió la orden de abandonar la diócesis. Ahí fue que escribió esa carta. Carta bellísima, recuerdo solamente el último párrafo. Con María todo es fácil. Pongo toda mi confianza en ella a pesar de los rugidos del mundo y los truenos del infierno. Categórico, objetivo y radical en sus palabras. Digo con San Bernardo, en ella he depositado una confianza ilimitada. Ella es la única razón de mi esperanza. Por María buscaré y encontraré a Jesús. Aplastaré la cabeza de la serpiente y venceré a todos mis enemigos, así como a mí mismo, para mayor gloria de Dios. A mí mismo, ¿por qué se vencería a mí mismo? Qué bonito. En el lecho de muerte, San Luis María Guión de Montfort va a decir, por fin no voy a pecar más. Uy, no diría, pues San Luis María, bueno, imagínense, termina la carta diciendo adiós entonces, pero no definitivamente, porque si Dios me perdona, pasaré de nuevo por este camino. Ahí entonces entramos a los comentarios que hacía el doctor Plinio en su momento. Estamos en un comentario que él hace en sus famosas conferencias Santo del Día. El Santo del Día del 28 de abril, él lo comentaba el Santo del Día. En el Santo del Día, o sea, era un momento en el cual compartía con todos sus discípulos espirituales. Recordemos, él fallece en el año 1995. Y leían para él una breve ficha con el santo del día, o él mismo leía y hacía el comentario. Bien, entonces aquí el comentario del doctor Plinio dice, primero, dice así textualmente, primero, casi superfluo mencionarlo, es su devoción a Nuestra Señora. Eso perfuma toda su carta, como todo lo que escribe, que es su gran gloria. O sea, la gran gloria de San Luis es que todo lo perfuma con la devoción a Nuestra Señora. Segundo, tenía el don de atraer muchas enemistades. Curioso, ¿no? Un don, sí, claro, se ganó cuántos enemigos. De inspirar el odio de tantos que unieron fuerzas contra él. Es impresionante porque inclusive dentro del mismo clero, y sucede, y ha sucedido, y seguirá sucediendo a lo largo de la historia con muchos hombres providenciales luchando a favor de la iglesia, y resulta que dentro de la iglesia, fieles o clérigos lo terminan atacando por él defender a la iglesia. Parece irracional, no, es irracional, pero sucede. Sucede inclusive, quienes conocen, han leído o han profundizado en la vida del pensador católico Plinio Corrêa de Oliveira, sucedió en la vida de él, siendo el diputado católico más votado en la historia de Brasil, un hombre que defendió a la iglesia en la constituyente de Brasil, un hombre que trabajó por la acción católica, que escribió bellísimas obras defendiendo y protegiendo los baluartes de la iglesia y de la civilización cristiana, la propiedad privada, la familia, etcétera. Fue atacado también por clero dentro de la iglesia. Sucede, existe. Si tenemos los llamados antipapas, si tenemos papas que han hecho los peores desastres en la historia de la iglesia, pues ¿por qué no obispos y sacerdotes? O sea, tienen o viven en pecado original o bajo las consecuencias del pecado original y bajo las consecuencias también de las pasiones desordenadas. O sea, o se es santo y está a favor de Dios, o no se es santo y se está en contra de Dios. Eso sucede también en la iglesia. Y el don de atraer muchas enemistades dentro de la iglesia lo tenía San Luis María.
Dice el doctor Pino, los poderosos de esta tierra, los que deberían estar más interesados en su predicación, por una aberración y una paradoja, fueron los que más lo combatieron. O sea, lo que decíamos ahora, San Luis María luchando por la iglesia y resulta que dentro de la iglesia luchaban contra él. Continúa el doctor Pino y dice, ¿por qué dijo que fueron estos poderosos los que se unieron para conspirar contra él? Aquellos hombres poderosos representaban a la realeza. Representaban la aristocracia, la jerarquía eclesiástica, el clero, es decir, eran personas que así mostraban su odio por los propios principios de las instituciones que apoyaban. Entonces, en el fondo, esos que atacaban a San Luis María, podría uno preguntarse, ¿y entonces ellos amaban la iglesia o el odio que tenían a San Luis María es porque odiaban a la iglesia a pesar de que ellos estaban dentro de la iglesia? Curioso, ¿no? Trabajando para autodemoler la iglesia. ¿Y la civilización cristiana existe? Reyes que quisieron destruir la monarquía, obvio. Sacerdotes, clérigos que quisieron destruir la iglesia, obvio. Las herejías. Dice el doctor Pino, porque San Luis María Griñón defendió esos principios, porque los expuso en sus puntos más profundos, combatiendo el orgullo y la sensualidad, porque predicó y presentó la verdadera devoción a Nuestra Señora, los poderosos de esta tierra lo odiaron. Conocemos el resultado. Los lugares de predicación de San Luis María Griñón de Montfort, donde él predicó y donde fue bien recibida su predicación, la Vendée, la Bretaña, fueron los dos únicos lugares que se levantaron para defender el altar y el trono. Eso fue unas generaciones más tarde en la Revolución Francesa. Entonces miren los frutos del apostolado y de la misión de San Luis María Griñón de Montfort. Los únicos defensores del altar y del trono eran los hijos espirituales de aquel hombre a quien el altar y el trono habían perseguido tan cruelmente. Qué bonito eso. Yo repito esta frase del doctor Plino porque me parece impresionante. Brilló siempre el doctor Plino por esa poesía teológica y contrarrevolucionaria. Repito, los únicos defensores del altar y el trono eran los hijos espirituales de aquel hombre a quien el altar y el trono habían perseguido tan cruelmente. Fruto de las misiones de San Luis. Podemos ver cómo una nación puede correr locamente hacia su propia destrucción. Eso es lo que pasó con Francia. La explicación más profunda de la Revolución Francesa no es la fuerza de sus partidarios. Oído, estas son palabras del doctor Plinio. No es la fuerza de sus partidarios, sino la debilidad de quienes deberían haberla combatido. Esa debilidad resultó de no haber escuchado a San Luis María Griñón de Montfort, de no haber escuchado el mensaje del Sagrado Corazón de Jesús transmitido por Santa Margarita María Alacoque, quien pidió que el corazón de Jesús se colocara en la bandera francesa y que el rey Luis XIV en su momento consagrara Francia al Sagrado Corazón de Jesús. Miren ustedes, y aquí cierro comillas del doctor Plinio, miren ustedes lo que la providencia divina hace a lo largo de la historia para salvar las almas, para salvar los pueblos, las naciones, para salvar la historia. Santa Margarita María Alacoque pidió que el corazón de Jesús se colocara en la bandera francesa. Le pidió al rey Luis XIV que consagrara Francia al Sagrado Corazón de Jesús. Dieron las espaldas los franceses a San Luis María Griñón de Montfort, a Santa Margarita María Alacoque. El resultado fue la Revolución Francesa. El resultado fue la infidelidad interna del bien lo que condujo a ello. Entonces esto es muy importante, este principio me parece muy interesante. Repito el principio del doctor Plinio. La explicación más profunda de la Revolución Francesa, la explicación más profunda de la Revolución Protestante, la explicación más profunda de la Revolución Comunista, la explicación más profunda de la Revolución de la Sorbonne, de la revolución ecologista, poshumanista, pongan ustedes la revolución cultural, lo que quieran ahí. Repito el principio, la explicación más profunda de la revolución no es la fuerza de sus partidarios, sino la debilidad de quienes deberían haberla combatido. Eso me parece fundamental, fundamental y fenomenal. Ahora, tercer punto que resalta el doctor Plinio. Pueden entender la misión de San Luis como un profeta rechazado. Elevó muy alto el nivel de la lucha, pero al mismo tiempo fue rechazado, odiado y perseguido. Tal como hoy en día son rechazados, odiados y perseguidos los verdaderos contrarrevolucionarios. Entonces,
¿Quién es el contrarrevolucionario? Obviamente el que está del lado de la iglesia. ¿Quién es el revolucionario? El que está a favor de la revolución protestante, a favor de la revolución francesa, a favor del humanismo y el renacentismo. El renacimiento y el humanismo que desplaza a Dios del centro de la sociedad y del pensamiento del hombre, del corazón del hombre, para poner al hombre, para que sea adorada la diosa razón, etcétera. Otra de las grandes revoluciones. Todas esas revoluciones configuran lo que es el rechazo a Dios, a su doctrina y a la civilización cristiana. Oído. Repito, punto tercero. Estamos en San Luis María Griñón de Montfort. Bellísimo esto. Pueden entender la misión de San Luis María Griñón de Montfort como un profeta rechazado. Elevó muy alto el nivel de la lucha, pero al mismo tiempo fue rechazado, odiado y perseguido, tal como lo son hoy los verdaderos contrarrevolucionarios. La gente mala y pésima se reía de él y lo despreciaban como se reían y despreciaban a nuestro Señor Jesucristo. Recuerden ustedes, nuestro Señor Jesucristo flagelado, coronado de espinas, va caminando por la vía sacra, de nuestro Señor se ríen, lo desprecian y lo escupen. San Luis María, dice el doctor Plinio, recibió una orden de dejar de predicar y dejar el distrito y obedeció. Pero no se desanimó. Se le prohibió hablar en público y obedeció, pero no se desanimó. Y después el Papa lo manda como misionero pontificio. Eso es muy importante. Sin embargo, dice el doctor Plinio, San Luis María escribió, ¿y qué recomendó? Pues recomendó luchar, recomendó la lucha. No aceptar pasivamente a los que blasfeman y maldicen, a los que cantan canciones inmorales y se emborrachan. Instruyó a sus discípulos a reaccionar, a protestar y a enfrentarse a esas malas personas. Se puede ver, por tanto, que San Luis María era un verdadero luchador, profeta, luchador, apologeta, misionero. Termina el doctor Plinio diciendo, pidamos a San Luis María de Montfort que aumente nuestra devoción a Nuestra Señora, que nos haga luchadores contra el mal y que nos dé la fuerza del alma para seguir sus pasos, tomar el rumbo contrarrevolucionario y nunca más ser derrotado por el sarcasmo, por el odio y la persecución. Bellísimo. San Luis María de Montfort va a escribir la maravillosa oración ardiente por los apóstoles de los últimos tiempos, lo que se conoce como la oración abrazada. Solo unos trechos, porque aquí vamos a terminar nuestro paréntesis de San Luis María Griñón de Montfort y nos vamos a quedar, o vamos a seguir meditando más bien sobre Nuestra Señora. San Luis María Griñón de Montfort compuso la oración abrazada pidiendo apóstoles de los últimos tiempos. Esto es muy importante porque es un paso adelante en lo que significa la evangelización y el deseo que la iglesia militante tiene para que se conquiste el mundo para nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que se manifiesta en esta oración de San Luis María de Montfort que les voy a compartir. San Luis, repito, compuso esta oración pidiendo a los apóstoles de los últimos tiempos. Son palabras ardientes, se pueden aplicar a nuestros días, ojo. La necesidad hoy en día de estos apóstoles es tan urgente frente a la aflicción universal como lo era en la época de San Luis María Griñón de Montfort. Solo les voy a compartir, son varios días, ¿no? Está dividido en varios días, para que saboreemos lo que es la pluma de este profeta mariano, San Luis María Griñón de Montfort. Es el lenguaje así profético. El primer día, el pedido específico para el primer día de la oración abrazada, ustedes la pueden encontrar. En el primer día, él pide levantar hombres, dice así, se titula, para levantar hombres de tu diestra. ¡Wow! Acuérdate, oh Señor, de tu congregación. Memento Domine congregationes tue, latín. Acuérdate, oh Señor, de tu congregación, la cual poseíste desde el principio y en la que piensas desde toda la eternidad. Fue sostenido en tu mano todopoderosa cuando, por una palabra, tú creaste el mundo de la nada. Estaba escondida en tu corazón cuando tu divino Hijo, muriendo en la cruz, la consagró con su muerte y la confió como un tesoro precioso al cuidado de su amada madre. Salmo 73. Acuérdate de tu congregación que has poseído desde el principio. Bonito, es un lenguaje profético. Recuerden, la oración abrazada pidiendo los apóstoles de los últimos tiempos. Es el grito profético de San Luis María Griñón de Montfort que realiza desde el fondo de su corazón y que se concreta aquí en esta oración bellísima, bellísima.
Continúa el texto, es bellísimo. Cumplid, Señor, los designios de vuestra misericordia, suscitad a los hombres de vuestra diestra, tales como los habéis mostrado. O sea, él vio, dando ilustraciones proféticas a algunos de vuestros más grandes servidores, San Francisco de Paula, San Vicente Ferrer, Santa Catalina de Siena y a tantas otras grandes almas del siglo pasado y aún del presente. San Luis María de Montfort lo vio seguramente, clarísimamente estos apóstoles. ¿Quiénes son? Invocación a Dios Padre. Miren qué bonita esta oración. A ver hasta dónde nos da el tiempo de nuestro programa el día de hoy. Dice la invocación a Dios Padre: Dios Todopoderoso, acordaos de esta compañía empleando la omnipotencia de vuestro brazo, nunca menguado, para darle vida y llevarla a su perfección. Renovad los milagros, haced nuevos prodigios, dejadnos experimentar el socorro de vuestro brazo. Oh gran Dios, que de piedras toscas podéis hacer otros tantos hijos de Abraham. Decid una sola palabra en Dios para enviar buenos operarios a vuestra mies y buenos misioneros a vuestra iglesia. Dios de bondad, acordaos de vuestras antiguas misericordias y por esa misma misericordia acordaos de esta congregación. Memento Domine congregationes tuae. Esa congregación es el grupo de apóstoles de los últimos tiempos. Acordaos de las reiteradas promesas que nos habéis hecho por medio de vuestros profetas y de vuestro mismo Hijo, de escuchar nuestras justas peticiones. Acordaos de las plegarias que a este fin os han hecho vuestros siervos y siervas desde hace tantos siglos, que sus súplicas, sus gemidos, sus lágrimas y su sangre derramada acudan a vuestra presencia para implorar poderosamente vuestra misericordia. Lindísimo. Voy más adelante de la oración, más adelante. Ustedes están con la tarea de buscar la oración abrazada. Miren esto. Hablando de la congregación en la misma oración, esos apóstoles que él está pidiendo, dice él, es una reunión, una asamblea, una selección, una segregación de predestinados que debéis hacer en el mundo y de entre el mundo. Yo los elegí de en medio del mundo. Juan 15:19. Es un rebaño de corderos apacibles que debéis juntar entre tantos lobos, una bandada de castas palomas y águilas reales entre tantos cuervos, un enjambre de abejas entre tantos zánganos, una manada de ágiles ciervos entre tantas tortugas, un batallón de valientes leones entre tantas liebres tímides. Ah, Señor, congréganos de nationibus. Juntadnos, reunidnos, a fin de que alaben y bendigan por ello a vuestro nombre santo y poderoso. Pero ya, queda para ustedes de tarea. Nos vemos en el próximo programa. Que Dios les bendiga. Termino con esto. Ellos son los predilectos en quienes vos, en calidad de Rey de las virtudes, de Jesucristo el muy amado, tendréis vuestras complacencias, ya que no perseguirán otro fin en sus misiones que el de tributaros la gloria de los despojos arrebatados a vuestros enemigos. Por su abandono a la providencia y su devoción a María tendrán plateadas las alas de la paloma, es decir, la pureza de la doctrina y de costumbres, y dorado el dorso, esto es, una perfecta caridad para con el prójimo para soportar sus defectos y un gran amor a Jesucristo para llevar su cruz. Oración abrazada, San Luis María Grión de Montfort. No dejen de buscarla y de rezarla. Pidamos a esos apóstoles de los últimos tiempos. Dios les bendiga. Soy el profe Camilo.